Bueno, y ayer entró en vigor la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. Establece sanciones de hasta por 124 millones de pesos a quienes incurran en actos de soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencias y prestación de información falsa en contrataciones públicas, pero el castigo reducirá para quienes colaboren en detectar este ilícito. Para ampliar este tema, agradecemos la presencia en el estudio de don Rogelio Aldaz Romero, quien es director de Controversias y Sanciones y Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública. Don Rogelio, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bueno, dígame, ¿qué es lo que cambia en relación a lo que ya teníamos? En realidad esta ley viene a sustituir un vacío que consiste esencialmente en lo siguiente. Es un principio muy sencillo. Antes los actos de corrupción eran sancionados en el ámbito penal y además circunscritos a las personas físicas. Lo que hoy viene a hacer esta ley es llenar el vacío de qué pasa con las personas morales, con las empresas, cuando están inmiscuidas en actos de corrupción y además en las contrataciones públicas. Quiero comentarte que lo que se gasta anualmente en las contrataciones públicas es un monto tan importante, tan interesante, que desafortunadamente se presta a numerosos actos de corrupción. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley? El llegar a estas empresas, imponer una sanción que los disuada de conducirse mediante lo que conocemos popularmente como la mordida, o bien presentando información falsa o aprovechándose del tráfico de influencias y todas estas conductas que al final demeritan lo que hace el gobierno federal con las contrataciones públicas. Bueno, y le pregunto, licenciado Aldaz, ¿qué nos sale sobrando esta ley con base en los objetivos que desde el inicio se plantea la existencia o el nacimiento de lo que primero fue la Secretaría de la Contraloría y ahora que es Función Pública? Así es. Pues no, precisamente lo que te comento es que llena un vacío. Y a lo mejor esto ya no lo comenté, entonces, pero algo está mal, ¿no? Algo estaba mal. Sí, finalmente el combate a la corrupción tiene que ser en dos vías. Es decir, mientras haya quien ofrezca, va a haber quien esté del otro lado dispuesto a aceptar. Pongamos el ejemplo más claro de un acto de soborno, ¿no? Lo que se ha hecho todos estos años es sancionar a la parte del servidor público, y digo, de eso ahí están los números de la Secretaría en sanciones administrativas o incluso penales, pero la parte del otro lado de la ventanilla de las empresas quedaba prácticamente sin ninguna consecuencia. Había un régimen muy laxo, que es el que teníamos antes, y que por eso la Secretaría podía multar e inhabilitar a empresas, pero que estaba encaminado a sancionar solamente conductas de incumplimientos de contrato, vamos a llamarle así, que no necesariamente estaban vinculadas con la corrupción. Lo que se hace hoy es pues precisamente corregir ese vacío que había, y ahora sí, las empresas que sean detectadas incurriendo en ese tipo de ilícitos van a recibir el tema de la multa, que como bien comentabas puede incluso ser más alta de los 124 millones, y también lo que más les duele en muchos casos, la inhabilitación, es decir, sacarlos del sistema de contratación pública para que ya no puedan participar, ¿no? Bueno, pero desgraciadamente hasta el momento se castiga con la inhabilitación de los funcionarios públicos, que después de haber hecho un fraude, pues lo que menos quieren, o les da exactamente igual si siguen o no en su puesto. Entonces, perdón que insista, ¿cuál es la diferencia con base en estas denuncias que se han presentado y los castigos que se han impuesto a los funcionarios públicos? Bueno, comentarte, esta ley está encaminada solamente para la sanción por parte de las entidades privadas, es decir, personas físicas o morales. Por parte del servidor público, el régimen queda tal como está. Aquí esto es para castigar a los particulares, nada más. Así es. Y por eso te comentaba que es un tema de que el combate a la corrupción tiene que ir en dos vías, ¿no? Si nos enfocamos nada más en una vía, digo, hoy se va un servidor público y mañana puede llegar otro que puede resultar igual propenso a la corrupción. Entonces la idea es sancionar exactamente a los dos, porque mientras no haya incentivos para las empresas de conducirse de acuerdo a lo que establece la ley, pues siempre habrá esa tentación de llegar a obtener un contrato ofreciendo dinero, ¿no? Entonces, anterior a esta ley no se sancionaba al empresario.
no se sancionaba al empresario, la empresa quedaba tal cual, no se absolutamente nada, y esto era precisamente pues un gran incentivo para ir con este tipo de actividades ilícitas, pretender obtener contratos a través de este camino, pues porque precisamente no había nada, ¿no? Eso es el tema que viene a... Ahora, y aquí vuelve a surgir esta polémica entre quién es más corrupto, el que pide o el que ofrece. Y pues a través de muchos estudios y a través de la experiencia se ha llegado a la conclusión que es mucho más corrupto el que pide, en este caso miembros del sector público, porque un empresario pues no está peleado con su dinero y si no le piden pues no va a ofrecer. Sí, es correcto. En principio hay una responsabilidad de todos quienes tenemos un cargo público pues a conducirnos de acuerdo a lo que establecen las normas. Ahora, también debo decir que si dejamos sin sanción a la parte de las empresas, lo que se produce es un mercado que en lugar de centrarse en la competencia para ofrecer mejores condiciones al gobierno en sus contrataciones, pues lo que se convierte esto es en una guerra a ver quién puede capturar al servidor público y obtener un contrato a través de ese medio. Insisto, el tema de la corrupción, y no solamente en este país, sino de manera internacional, es un fenómeno que se puede ir reduciendo en la medida en que se ataquen los dos frentes. Si dejamos un frente sin sanción, pues ahí hay una vía libre por la cual pues va a haber, como existe hasta la fecha, van a seguir existiendo numerosos ofrecimientos y desafortunadamente servidores públicos que acepten, ¿no? Ahora, ¿va a haber una mayor investigación en cualquier licitación o se tienen que esperar a que alguien denuncie? No. Precisamente en la Secretaría de la Función Pública hay un área especializada en investigaciones que tendrá que especializarse más en perseguir y detectar este tipo de conductas y afortunadamente hoy día la Secretaría de la Función Pública cuenta con un acervo de información mucho mejor que el de antes para detectar, por ejemplo, conductas que son difíciles como la colusión entre licitantes y otro tipo de fenómenos de corrupción, de manera que con la información interna se puedan iniciar, fortalecer las investigaciones y llegar a estos expedientes de sanción. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un empresario licita para una obra de 10 millones de pesos. Sí. De 10 millones de pesos y se le asigna a su empresa por parte de una entidad del sector público. Sí. Bueno, el funcionario dice, oye, pues de estos 10 millones de pesos me vas a dar 1 por haberte ayudado en el concurso. Entonces, el empresario que tiene que ceder a la entrega de este 1 millón de pesos a quien representa a la entidad pública, ¿también va a ser sancionado? Es correcto. O sea, van a ser sancionadas ambas partes, ¿no? ¿Y cuál va a ser el castigo para el empresario? El tema de la multa y la inhabilitación. No, para el empresario. La multa y la inhabilitación. Pero la inhabilitación, ¿en qué sentido para el empresario? Para que ya no puedan participar en las contrataciones públicas. Digo, debo decirte que hay muchas empresas que están inhabilitadas y sigan concursando y se siguen llevando contratos. Sí. Bueno, empresas inhabilitadas muchas. No participan en las contrataciones públicas claro federales. Que participan y se las llevan. Bueno, lo que pasa es que hay un periodo de inhabilitación. ¿Le puedo dar 2 o 3 ejemplos por ahí? A ver, pues estaría interesante conocerlos porque mientras dure el periodo de la inhabilitación, salvo que cuenten con alguna suspensión de un juez, están impedidos para participar. Inclusive por sistema es una información que además es muy fácil de consultar, es información pública, está en la página de la Secretaría. Está lo de la estela de luz, por ejemplo, empezamos por ahí. Pues sí, nada más que en ese caso en particular, la empresa cuando contrató no estaba inhabilitada por una suspensión judicial, pero sí, ese es el caso precisamente, ¿no? Digo, frente a las decisiones de los jueces, hay poco que la Secretaría puede hacer. Que terminan corrigiéndose las cosas. Por ejemplo, en ese caso que mencionas, al final del día fue una suspensión que no prosperó en el tiempo, o sea, terminó cayéndose pues porque estaba sustentado en una serie de cuestiones que jurídicamente no eran sostenibles, ¿no? Pero en fin, así funciona, es el Estado de Derecho, todo el mundo tiene el derecho a pedir una suspensión y a que un juez analice su caso y en su momento la conceda. Pero cuando hay una empresa inhabilitada no puede contratar. Hay muchas empresas grandes, transnacionales incluso, que su principal mercado es la contratación pública. Una inhabilitación es una sanción que en verdad les pesa porque los deja prácticamente fuera de un mercado. Y ese es el verdadero tema de interés que tiene esta ley. Es decir, eso es un desincentivo de a de veras. Hay veces que la multa, y de acuerdo al monto de muchos contratos, pues la pagan inclusive hasta
pues muy quitados de la pena. No es un tema a veces económico, pero si les impides la participación en el mercado de la contratación pública, que ronda alrededor del 10% del PIB, ¿no? Entonces sí los dejas fuera de un mercado que les interesa mucho y que ya no contribuyen con ese tipo de prácticas. Es un poco ir limpiando el mercado. Eso es Entonces, ¿cómo se van a decidir las licitaciones? Bueno, pues igual, o sea, las licitaciones tienen un procedimiento, ¿no?, de transparencia, de imparcialidad. Bueno, en teoría, ¿no? En teoría, lo tiene. Teoría, si no se hubiera hecho esta ley. Sí, hay mecanismos precisamente para tratar de enderezar las cosas, pues porque sabemos que hay servidores públicos propensos a la corrupción y también sabemos que del otro lado, en la parte de las empresas, existe el mismo fenómeno. O sea, esa tentación de quererse llevar las cosas no con un precio, con un producto o servicio competitivo, sino con un cheque, ¿no? La idea es precisamente ir limpiando poco a poco este mercado, que es una de muchas cosas que hace la Secretaría para poder tratar de que en realidad el propósito constitucional de las contrataciones públicas, es decir, que el Estado obtenga las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y demás, realmente se cumpla, ¿no? Es un poco Ahora, hay uno de los candidatos a la presidencia de la República que incluso quiere bajar a la mitad el sueldo de la burocracia. Pues entonces, imagínese si va a funcionar esta ley, un funcionario público o un burócrata que gana 40,000 pesos y le bajan su salario a 20, pues tiene que ver de dónde saca esos otros 20, ¿no? Pues sí, ese es un tema que habrá que reflexionar seriamente, por supuesto. Todo esto pasa por ir construyendo también un sistema de carrera que le permita al servidor público dos cosas, ¿no? El irse especializando, el irse capacitando de manera que pueda hacer su trabajo lo más profesional y también que tenga un incentivo de garantía la continuidad de su empleo, que este sea bien remunerado, para que este tipo de ofrecimientos pues no le muevan el tapete, como se dice vulgarmente, y tenga un incentivo pues para mantenerse derecho, ¿no? Pero pues a veces si no logramos ponerlos, es un tema de economía, pues si no hay incentivos, pues va a haber quien se desvíe del objetivo y sea propenso a aceptar un soborno. Bueno, es una buena intención, ¿no? Creo que sí. De ahí a que esto dé resultados. Dependerá de cómo se instrumente, Oscar Mario. Creo que la clave está en cómo se puede instrumentar. Los problemas no se resuelven con las leyes. Es un tema de poner una política pública que te permite instrumentarlo y obtener resultados, ¿no? Bueno, pues yo agradezco mucho al licenciado Rogelio Aldaz Romero su presencia en el estudio. Es un placer. Muchas gracias. Gracias.